Arratsaldeón, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todas las personas que os estáis conectando por las diferentes vías por las que hoy tenéis acceso a este acto. Vamos a estar en esta tarde pues presentando el documento que ha planteado el sindicato ELA, pues en esta situación en la que estamos de coyuntura extraña y de situación entre apocalíptica y distópica y desde luego de crisis, pues tratando de buscar una salida que sea una salida justa y en la que la clase trabajadora y los grupos oprimidos y los grupos vulnerables podamos salir de una manera reforzada y que no sigamos pagando los colectivos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a estar con unas compañeras del sindicato ELA y aquí Jonathan Martínez y yo, que soy Irantxu Varela, vamos a tratar de guiar un poco este diálogo marcado en este documento que os digo que se llama Por una salida justa, pero que también vamos a tratar de dar espacio a las preguntas que podáis tener y que se van a poder plantear por un canal de Telegram que efectivamente y eficazmente está saliendo ahora. Aquí veis, podéis mandar vuestras preguntas a lo largo de todo el acto y al final dedicaremos un tiempo para planteárselas a las ponentes que ahora Jonathan Martínez os pasa a presentar. Arratsaldeón guztioi, arratsaldeón, Irantxu. Bueno, es momento de presentaciones, de presentación de un documento que nos ha llegado hace unos días y que hemos podido leer y estudiar. Es un documento con mucha sustancia, con propuestas económicas, que hace un recorrido sobre cómo hemos llegado hacia dónde estamos y cuáles son las medidas que se deben o no se deben adoptar en una crisis como la que parece que nos puede llegar. Y tenemos a tres representantes del sindicato ELA, un sindicato que ha desempeñado un papel protagonista en la historia de nuestro país y que en los últimos años, además, ha sido determinante en algunas luchas muy emblemáticas, como por ejemplo las de trabajadoras de residencias, una cuestión que ahora más que nunca está encima de la mesa. Así que sobre este tema y sobre otros hablaremos. Tenemos a Mayalen Aramburu. Arratsaldeón, Mayalen. Kaixo, arratsaldeón. Tenemos también a Mikel Noal. Arratsaldeón, Mikel. Arratsaldeón. Y tenemos a Michel Acuntza. Arratsaldeón, Michel. Arratsaldeón, Jonathan. Así que vamos a intentar que en lugar de ser una entrevista rígida al uso, podamos sacar esos temas que seguramente le interesan a la gente que nos están escuchando desde Euskal Herria y, por qué no, también seguro que desde fuera de Euskal Herria. Así que, sin más, empezamos con la conversación. Irantxu, todo tuyo. Sí, bueno, yo no sé si Mayalen quería primero hacer una introducción del documento o me lanzo ya por las preguntas, lo que tú me digas. Sí, bueno, yo un poco, antes de empezar igual con la entrevista, sí que queríamos remarcar un poco, ¿no? Sobre todo por qué este documento, por qué decidimos hacer este documento o por qué también le damos la importancia que le damos, ¿no? Bueno, yo creo que el objetivo un poco ha sido pues sentar unas bases, ¿no? Para que al final la salida de esta crisis responda a las necesidades de una mayoría social, ¿no? Y no se repitan las mismas recetas del 2008, ¿no? O sea, las políticas de austeridad, los recortes en los servicios públicos, en las prestaciones sociales, la precarización laboral y vital, etcétera, ¿no? Nosotras creemos que no hay salidas neutrales a esta crisis y creemos que estamos en un momento clave para condicionar esa salida o para condicionar ese camino que se está tomando ahora, ¿no? Porque creemos que las medidas que se tomen desde el principio van a marcar una dirección. Ya estamos viendo cuál es esa dirección que se está marcando y por lo tanto pues nosotras creemos, ¿no? Pues que hay dos caminos, ¿no? El camino que se siguió en el 2008 o el camino que vamos a intentar presentar o explicar hoy, que es el que planteamos en nuestras propuestas y alternativas, ¿no? Creemos que para que esa salida sea de otra manera, ¿no? Para que sea una salida justa, hace falta un cambio de paradigma, porque últimamente estamos hablando mucho de crisis, pero bueno, queremos aclarar que cuando hablamos de crisis no estamos hablando de una crisis que ha generado el coronavirus, sino que estamos hablando de una crisis sistémica, ¿no? que viene de atrás, de una crisis económica, pero también de una crisis de cuidado, una crisis ecológica, una crisis democrática
y que el coronavirus al final lo que ha hecho es de catalizador, ¿no? O ha hecho mucho más visibles las situaciones que ya veníamos sufriendo y combatiendo de antes, ¿no? Bueno, esta crisis va a tener graves consecuencias, ya lo estamos viendo, creo que ya está teniendo estas graves consecuencias en el ámbito de la salud, pero también en la economía, en el empleo, en la vida en general, ¿no? En la manera de relacionarnos, en la sociedad, en el modelo productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creemos que bueno, tenemos que tener muy presente para qué se han utilizado este tipo de crisis, ¿no? En anteriores ocasiones, incluida la del 2008, y se han utilizado precisamente, ¿no? para aplicar políticas impopulares o medidas que en otros contextos, ¿no? Pues serían totalmente inaceptables, bueno, valiéndose un poco del miedo y del caos que generan estas situaciones de crisis, ¿no? Y yo creo que bueno, en los últimos meses esto ha quedado en evidencia, ¿no? Nos han repetido hasta la saciedad, tras todos esos trajes militares y medallas, ¿no? Ese discurso de la guerra contra el enemigo común, ¿no? El virus. Y por lo tanto, pues bueno, es bastante evidente que nos van a querer volver a aplicar o imponer esa doctrina del shock, ¿no? Por lo tanto, bueno, este documento responde a que creemos que es necesario prepararnos, es necesario pensar y analizar qué es lo que ha pasado hasta ahora, qué es lo que pasó en el 2008, en qué se parece a las medidas que se están tomando ahora y plantear las alternativas, ¿no? Para que esta salida sea una salida justa, sea una salida social, sea una salida feminista, ecológica o democrática, ¿no? Y bueno, yo no me voy a meter en el contenido porque creo que bueno, durante esta entrevista iremos desmigando un poco las cosas que planteamos en el documento, pero sí un poco al hilo de lo que decía Jonathan, ¿no? Pues hacemos un recorrido, ¿no? Y en ese recorrido empezamos un poco bueno, analizando el marco general de esta crisis y las principales tendencias, ¿no? del sistema capitalista para ver qué es lo que pasó después del 2008 y situarnos así, ¿no? En el contexto previo al coronavirus. Después ya pasamos directamente al contexto del coronavirus para ver, ¿no? Qué consecuencias está teniendo y qué medidas se están adoptando, ¿no? Y bueno, pues como he comentado, ver si esas medidas que se están adoptando son las mismas del 2008 o por lo contrario, ¿no? Pues estamos viendo algún cambio al respecto y bueno, terminamos un poco pasando a limpio esas conclusiones, ¿no? Y poniendo sobre la mesa pues propuestas y alternativas que bueno, que para nosotras son fundamentales, ¿no? Si realmente pues queremos dar una salida diferente a esta crisis. Vale, bueno, yo iba a plantear ya la primera pregunta. Me gusta cuando Mayalen plantea la idea de las mismas recetas, ¿no? Creo que cada vez somos más la gente que somos conscientes de que la salida a esto no va a ser una vuelta, ni muchísimo menos, dependerá de nosotras si para bien o para mal. Pero a mí sí hay una cuestión que me gustaría plantear, no es una crítica, pero sí es una pregunta que me gustaría que explicarais concretamente cómo es. Normalmente hacemos unas lecturas, sobre todo de lo económico y de la crisis y de lo sistémico, muy macro, ¿no? Hacemos un diagnóstico que está muy relacionado. Cada vez hablamos más de los cuidados, cada vez hablamos más de la sostenibilidad de la vida, pero hacemos un análisis muy macro y normalmente también planteamos propuestas planteadas desde lo macro. Es decir, la macroeconomía, el mantenimiento de los derechos laborales, etcétera. Pero a mí me gustaría plantear, y desde una lógica feminista y de la que está planteando la economía feminista lo hago, cómo hacemos el diagnóstico y cómo traducimos las medidas concretas que se plantean a lo micro, a los pueblos, a las casas, que es donde de repente se han convertido las casas en el espacio de explotación, de trabajo, de empleo, de autoempleo, de reproducción. O sea, se han convertido en una especie de microlaboratorios de la economía y del poder, y también a los cuerpos, ¿no? Porque muchas veces
hablamos con una conciencia colectiva, pero hacemos un poco una lectura como media, ¿no? Y sin tener en cuenta que hay los cuerpos que están viviendo esta situación y que van a vivir esta salida de unas maneras muy específicas, y estoy hablando de los cuerpos racializados, de las personas migrantes, de las personas que están llevando cargas de trabajo no remuneradas, no solo de las que van a ver sus condiciones laborales y económicas empeoradas, sino de quienes ya partían de una situación de vulnerabilidad y que a veces tengo la sensación de que solo nos acordamos cuando hacemos el listado de vulnerabilidades, ¿no? Pero que no planteamos medidas concretas para en qué cuerpos estamos actuando, en qué casas estamos trabajando, cómo se están repartiendo estas vulnerabilidades en las casas y cómo se van a repartir las salidas también, ¿no? Bueno, respondo yo. Bueno, Arratsaldeon, Iranzu. Bueno, la pregunta, que es una pregunta con varios planos o con muchas aristas, pero creo que una de ellas es cómo llegamos a lo micro, ¿no? Y parte de lo que el sindicato hace en su día a día, diría que en una parte muy, muy importante está pegado al suelo. No creo que a veces se nos acusa al sindicato cuando hacemos este tipo de propuestas de maximalistas o de caer en propuestas exageradas. No creo que el día a día del sindicato lo que transmite precisamente es otra cosa, es decir, es un sindicato que está en el suelo y que está muy cerca y que pone el termómetro en esos centros de trabajo donde, entre otras cosas, y como tú planteabas, esas personas más vulnerables, que muchas de ellas están fuera, como las empleadas del hogar, de lo que es el mercado de trabajo en su forma regulada, vamos a decir, con sectores y trabajadores precarios y precarias, es lo que el sindicato plantea como desafío. Creo que lo que en los últimos años el sindicato ha planteado como un reto principal es esa lucha contra la precariedad, ¿no? Ahí mismo estoy viendo imágenes de trabajadoras y de trabajadores. Estas, si no me equivoco, son de una empresa de la subcontrata del Orrio, de limpieza, si no me equivoco, ¿no? Y este es nuestro día a día, está muy pegado a lo micro, porque me estaba acordando, según te escucha Iranzu, de uno que es es amigo nuestro, menos de lo que nos gustaría, porque nos gustaría tener más trato con él, pero me estaba acordando ahora de Ken Loach, un director de cine que tiene mucha importancia para la clase trabajadora. Digo amigo nuestro porque tuvimos la posibilidad de estar con él en el Festival de Donosti cuando se acercó a mostrar su solidaridad con las trabajadoras de las residencias, ¿no? Él decía una cosa importante, decía, de la falta de principios deviene la falta de organización, y cuando no hay organización no hay nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante pegar en ese debate la importancia de la organización. Si queremos llegar a esas personas más vulnerables, como esas trabajadoras de residencias que están celebrando su acuerdo después de más de un año de huelga, eso es posible porque hay organización, y el sindicato pasa mucho tiempo hablando de organización, porque si no hablamos de eso no llegamos a ningún lado, ¿no? Yo igual diría también que la lucha de la organización sindical o de las organizaciones sociales en general, creo que hoy en día pasa por poner en el centro la vida, y poner en el centro la vida significa poner los derechos de las personas, que evidentemente una parte de su tiempo son trabajadoras y trabajadores en los centros de trabajo, pero también son personas fuera de las empresas, ¿no? Y poner la vida en el centro, y eso significa también no solo la perspectiva feminista que tú has planteado, sino también la perspectiva ecológica, porque al final somos personas también ecodependientes y dependemos también de la naturaleza. En ese sentido, creo que a veces cuando se habla de la economía se ve como una cosa, pues eso, de la teoría clásica, la dominante, que solo tiene el interés de poner en el centro los derechos del capital y el beneficio primando eso respecto a las personas y al planeta. Entonces creo que hoy en día las propuestas y la acción del sindicato tiene mucho que ver con una lectura mucho más amplia de eso, ¿no? Al final creemos que eso hay que hacer, y la acción del sindicato y la dinámica en nuestras propuestas van en esa dirección.
Y si me permitís, voy a salir un poco de los centros de trabajo, de las casas y de la situación cotidiana de las personas, porque el documento va de lo general a lo particular y empieza con un recorrido histórico que a mí me ha parecido muy interesante porque sirve para explicar precisamente cómo se llega a la situación en la que están ahora mismo las personas trabajadoras en su vida cotidiana. Y se habla de una historia reciente del capitalismo que a mí me ha parecido como una huida hacia adelante. Se camina cada vez más hacia una especie de capitalismo financiero que provoca una crisis como la del 2008 y las recetas que se plantean frente a la crisis de 2008 lo que hacen precisamente es incrementar la posibilidad de que ese sistema siga hinchándose hasta estallar nuevamente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en 2008 se planteaba que el capitalismo está en crisis y eso algunos lo entendían como que el capitalismo estaba cerca de caer, cuando en realidad lo que decíamos o lo que se intenta explicar es que la crisis del sistema sirve para reforzar al sistema. Y esto me parece interesante que expliquéis cómo lo veis. Es decir, el capitalismo ha salido reforzado de la crisis de 2008. Entiendo que esa es la lectura que hace el documento. Y también entiendo que no estamos en mejores condiciones ahora que en 2008. Quería saber cómo veis el panorama general, si la clase trabajadora está más debilitada ahora que antes, si ahora que parece que ha habido un desmantelamiento del estado de bienestar con las políticas de la Troika, ahora que ya no existen esas viejas socialdemocracias europeas, ¿en qué condiciones estamos para afrontar lo que nos pueda venir a partir de los próximos días? Bueno, yo diría en esta parte, Jonathan, tú lo has comentado, el documento lo que hace es un recorrido bueno, prácticamente casi a estos 10 años y al momento actual que estamos, que Mayalena ha situado, ¿no? Yo diría que si presentamos este documento y queremos ya advertir de algunos riesgos y también de algunas oportunidades es precisamente por eso, porque prácticamente una de las conclusiones que sacamos del año 2008 es que hace falta más fuerza y hace falta más hegemonía para hacer frente a lo que nos viene. ¿Qué hemos aprendido en 2008? Lo que hemos aprendido es que en muy poco tiempo una crisis, como decías tú, puede ser aprovechada incluso por el capitalismo para aumentar su margen de beneficio y para aumentar su acumulación de riqueza, ¿no? El documento utiliza un dato, que es que desde el año 2008 hasta aquí las rentas salariales han perdido 5 puntos y los que las han ganado son las rentas empresariales. Ese ha sido el final de esta crisis, ¿no? Es decir, más precariedad, más desigualdad y más pobreza. Por medio hay que recordar todas las reformas que nos han metido, reformas laborales y reformas de pensiones, ¿no? En una crisis que era de naturaleza especulativa. Hay que recordar que parte de lo que tuvo que ver también con el Estado español, más allá de que fuese una crisis global y financiera, tenía que ver con la sobrevaloración de activos y lo que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria, y lo que vimos es que prácticamente esa deuda que tenían los bancos nos la estamos, dicho así de manera coloquial, comiendo entre todos, porque lo que pasó es que esa deuda que era privada se hizo pública, ¿no? Eso es lo que ha pasado y ese es el primer recorrido que hace también el documento, ¿no? Y aterrizando en el momento actual y comparando las dos crisis, que esta es una pregunta que se hace mucho estos días, bueno, esta crisis es igual que la otra, evidentemente son crisis de naturaleza diferente, ¿no? Y queremos advertir de esos riesgos que hay en la necesidad de marcar hoy una mayor movilización, una mayor hegemonía para defendernos sobre lo que viene, porque existe el riesgo de que se quiera solventar esto en los mismos términos que el año 2008, más allá de que desde la Unión Europea y desde la Comisión Europea se pida perdón ahora a Grecia, por ejemplo, por la barbaridad que se hizo con las ciudadanas y ciudadanos de este país, pero es muy evidente y lo que estamos conociendo es que esto no tiene una hoja de ruta muy diferente a la que utilizaron en el año 2008. ¿No? ¿Y qué cosas pueden estar ahora a nuestro favor? Es decir, esta es una crisis de naturaleza diferente, que es una crisis sanitaria y es una crisis que también ha enseñado lo mejor también de esta sociedad, ¿no? y lo mejor también de la construcción social como los servicios públicos. Entonces creemos que hoy hay un reconocimiento social que forma parte, que quiere decir que nos ayuda a aquellos que entendemos que hay que plantear alternativas. De alguna manera estamos reforzados. Aquellos que venimos de la huelga general del 30 de enero estábamos hablando de esto, de poner en el centro este tipo de cuestiones, ¿no? De poner las vidas en el centro y entre otras los servicios públicos y los sectores esenciales. Esa es la parte que creo que hemos ganado.
Es decir, hay un reconocimiento social mejor que hace un año, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que aprovechar, que ese reconocimiento social pase a ser una hegemonía y sobre todo que se traslade a decisiones políticas que mejoren la vida de la gente y que nos den otra salida como presenta el documento. A mí me parece que hay una situación en la que es evidente que algunas cuestiones que antes solo eran propias de determinados sectores que estábamos preocupadas por esto de poner la vida en el centro y que era un discurso que parecía muy minoritario y de repente, y en parte debido a esta situación, creo que se está poniendo en la agenda y que temas como los cuidados, yo el otro día hablando con una amiga de lo único que se puede hablar últimamente, me decía que era un avance pensar que la economía mundial prácticamente ha sufrido un parón para cuidarnos, cosa que seguramente no hubiéramos imaginado antes, ¿no? Pero me preocupa también, por un lado, me alegra mucho ver que el discurso o el paradigma de la sostenibilidad de la vida empieza a formar parte de la agenda y del discurso hegemónico y que cada vez se maneja más y que se hacen propuestas concretas más allá de lo teórico, pero también me preocupa que se pueda convertir en un eslogan o en una declaración de intenciones, pero que de tanto usarla le podamos caer en el peligro de no llenarla de todo el contenido que tiene. Entonces, la pregunta es, poner las vidas en el centro. Y Amaia Pérez Orozco, que es una de las que nos ha traído este discurso a la mayoría, lo plantea. ¿Qué vidas? Pues las vidas dignas de ser vividas, que no es poco. Pero, ¿cuáles son los consensos? ¿Cómo se construyen? ¿Qué tipo de vidas? Es decir, ¿cómo vamos a construir y cómo vamos a decidir cuáles son las condiciones básicas para poner vidas dignas de ser vividas en el centro, en esta situación y en la futura a la que tratamos de acercarnos y por la que tratamos de salir? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo muchas de nosotras. Yo creo que ese riesgo que comentas, Irantzu, está ahí, ¿no? Creo que al final el sistema intenta siempre también asimilar, no sé si los discursos, pero por lo menos los envoltorios, ¿no?, de esos discursos y de esas prácticas que ve que son peligrosas, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto muy claro en los últimos años con el feminismo o con el movimiento LGTBIQ, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Esa asimilación que ha intentado hacer el propio sistema, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que es importante llenar de contenidos esta frase, ¿no? Un poco al hilo de lo que decías tú, ¿qué queremos decir cuando decimos poner las vidas en el centro, definir qué quiere decir esto y de también, ¿no?, como mencionabas tú, ¿no?, de qué vidas estamos hablando, ¿no? Bueno, nosotras un poco lo que planteamos es que hay que poner las vidas de las personas, de todas las personas y también del planeta, ¿no?, porque somos interdependientes pero también somos ecodependientes en el centro, ¿no?, y que para eso es necesario un cambio de prioridades, ¿no?, porque hoy en día está claro que lo que priman son los intereses del capital, los intereses de las empresas y desde luego no las vidas, ¿no? Eso es al fin y al cabo el capitalismo, ¿no? Diría que el capitalismo heteropatriarcal y racista en el que vivimos está construido en contra de las vidas. Entonces, pues un poco lo que planteamos nosotros con nuestras propuestas sería pues cambiar esas prioridades, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad ahora para ello, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba Michelle en la anterior pregunta. Creo que bueno, esta crisis ha puesto esa urgencia encima de la mesa y creo que también por eso se está hablando tanto de esto. Creo que esta crisis también ha puesto, ¿no?, sobre la mesa cuáles son los sectores o los trabajos que son esenciales para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y estoy hablando de cuidados, estoy hablando de sanidad, pero también estoy hablando de alimentación o también estoy hablando de limpieza, ¿no? Y otra cosa que ha quedado muy en evidencia,
¿no? Que igual para muchas de nosotras no es nada nuevo, ¿no? Y nosotras en concreto en el sindicato, pues todas las luchas y todas las huelgas que hemos llevado a cabo los últimos años en los sectores precarizados, ¿no? Lo hemos visto. Pero bueno, ¿no? Estos precisamente los sectores, los trabajos que más aportan a la sostenibilidad de la vida son los trabajos menos valorados, más precarizados, incluso muchos de ellos están privatizados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el análisis es claro, estos trabajos están precarizados, están privatizados porque los realizamos las mujeres, porque son trabajos feminizados, y iría más allá, diría que cada vez más mujeres racializadas, ¿no? Y a esto se debe que precisamente estos trabajos sean los más precarizados, ¿no? Y luego, por otro lado, también pues lo que estamos viendo que está pasando con el sistema público, que claro, está totalmente relacionado con la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y vemos bueno, pues cómo en esta crisis se ha demostrado que lo que responde a una situación así es lo público, ¿no? Pero también hemos visto cómo está lo público, ¿no? Al final, bueno, venimos de la crisis del 2008 que hemos comentado antes. Después de esa crisis ha habido unos recortes en el sistema público, ¿no? En ese sistema público que ya era insuficiente antes, y nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, con un sistema de salud pues, en bastantes peores condiciones, con menos recursos y con una precariedad generalizada, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en este documento planteamos medidas muy concretas al respecto, y que yo creo que además bueno, pueden tener una gran trascendencia o pueden suponer un cambio estructural, como sería bueno, pues el de desarrollar un sistema público universal y gratuito de cuidados que pueda cubrir todas las situaciones de dependencia, ¿no? Que vivimos desde que nacemos hasta que morimos, la publificación de estos sectores, pero también el fortalecimiento del sistema público, ¿no? O dar valor también a lo común, ¿no? Que en esta crisis también hemos visto cómo en nuestros pueblos y barrios nos hemos organizado, ¿no? para hacer frente a esas necesidades y cubrir esos huecos, ¿no? que no era capaz de cubrir ese sistema público recortado en el que nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, durante este año hemos visto que algunas de las reivindicaciones de la clase trabajadora en sus muy diversos aspectos han tenido un papel central, han acaparado titulares, hemos visto la movilización de pensionistas en las calles, incluso el conflicto de Zaldívar dejaba al descubierto cuestiones que tienen que ver con lo laboral. El año empezaba con una huelga general de una movilización, una adhesión muy potente, y en los últimos meses ha habido un debate intenso sobre la paralización de las actividades no esenciales. Yo recuerdo que en tiempos de la huelga, algunos dirigentes políticos acusaban a ELA de querer paralizar el país, y ahora, con respecto a las actividades no esenciales, se ponía encima de la mesa el mismo debate. Claro, ahora no hemos visto a trabajadores y trabajadoras en la calle protestando por estas circunstancias porque no era posible, pero sí nos gustaría conocer la opinión del sindicato, es decir, si se ha obrado con diligencia con respecto a esta cuestión de las actividades no esenciales, si se ha puesto o no en riesgo la salud de las personas, ese debate sobre ganancias empresariales y salud, si es real o es inventado. Y también me gustaría que nos expliquéis cómo pensáis que ha actuado la patronal o qué papel ha desempeñado la patronal en las decisiones que han tomado los gobiernos, tanto el gobierno español como, pues en nuestro caso, el gobierno vasco, el gobierno navarro. Vale. Bueno, yo diría, Jonathan, ahí si el sindicato ha tenido una preocupación en los 2 últimos meses ha sido evidentemente la salud de las trabajadoras y trabajadores. Hay una preocupación que desde el primer momento hemos puesto encima de la mesa, y es que no existía una coherencia entre el confinamiento social, es decir, entre que todas y todos estuviésemos en nuestras casas y se mandase, en un momento hay que recordar, se mandase en este caso a trabajar a sectores
que no eran esenciales, y parte, lo que el sindicato ha defendido es que en este caso tenían que ir a trabajar aquellos sectores esenciales y ninguno más, porque la situación y la gravedad de lo que estábamos viendo requería de que se parase, y parar era y sigue siendo en las situaciones críticas salvar vidas, ¿no? Y en este sentido, una de las críticas que hemos hecho al gobierno vasco desde el principio ha sido que situasen muy mal las prioridades, han sido malas prioridades, porque hay que recordar que en las semanas de mayor dificultad, donde prácticamente estábamos en ese colapso o en ese riesgo de colapso hospitalario, el discurso de este gobierno, del gobierno de Urkullu, no tanto el de Chivite, que es verdad que hay una parte del discurso patronal que se ha comprado también en Navarra, pero seguramente el gobierno que con mayor vehemencia en el conjunto, además, no solo de nuestro país, sino incluso del Estado, ha liderado esa vanguardia por ir a trabajar en cualquier circunstancia, ha sido el gobierno de Urkullu, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado? Que la realidad, en este caso, les ha puesto en su sitio, es decir, porque solo en esas 2 semanas que se decretó el paro para los sectores no esenciales, solo llegaron a trabajar en torno a entre un 18 y un 25% de las empresas. El resto de las empresas no abrió, ¿no? Eso de alguna manera pudo controlar o contribuir en este caso a parar la pandemia, ¿no? Pero eso que dices tú, la acusación que se ha hecho al sindicato, es una acusación que el sindicato devuelve diciendo que aquí la línea que debería haber guiado en este caso la actuación política, debería haber sido la precaución y la cautela, y este gobierno, el gobierno de Urkullu, no se ha distinguido precisamente por la precaución y la cautela, sino precisamente lo contrario, ¿no? En este caso por poner a trabajar a un puñado de empresas y unos determinados intereses empresariales, digo determinados porque ni siquiera eran todos, eran una serie de empresas muy próximas en este caso a su gobierno, y lo que hemos conocido después en este proceso de desescalada es un auténtico escándalo en el sentido de que aquí no se habla con nadie, se guarda toda la información, cuando una información además, como los datos que se están dando ahora del R0, parece ciertamente relevante, se ocultan, y esa parte se ha hecho también con los sindicatos, y no solo con ELA, ¿no? Creo que el proceso de desescalada se ha hecho unilateralmente, sin ningún tipo de negociación, y es lo que estamos viendo estos días en la enseñanza, en tanto en la pública como en la concertada. Es decir, aquí cuando atienden a razones y se empieza a hablar de algo es cuando asoma en este caso la defensa de la huelga, ¿no? Por lo tanto, creo que nuestra preocupación estas semanas ha sido, y estos meses, ha sido sobre todo la de defender la salud de los trabajadores y trabajadoras, y es verdad que muchos trabajadores y trabajadoras han ido con miedo a trabajar y que sabían que las empresas no eran capaces de ponerle las condiciones de seguridad necesarias, y también sabemos que con una pandemia que ha afectado a miles de trabajadores y trabajadoras en este país, ninguna empresa, ni siquiera una, ha sido paralizada por la administración pública. Fíjate, comentabas, Michel, los términos precaución y cautela que bueno, pues que habían fallado tanto, pero creo que también hay una palabra que ha salido mucho y que tiene mucho que ver con los trabajos esenciales, y que, como decía antes Mayalen, desde la economía feminista sobre todo lo teníamos clarísimo, pero que ha quedado en evidencia, ¿no? La esencialidad indiscutible de determinados trabajos relacionados con los cuidados y determinados trabajos, como ella perfectamente explicaba, que están precarizados y feminizados, que suele ser un binomio que suele ir junto, ¿no? Y bueno, viendo las imágenes de lo que ha sido pues una de las huelgas emblemáticas, y que hasta Ken Loach le ha llegado, de la huelga de las residencias, primero de Vizcaya y luego de Guipúzcoa, creo que ha quedado bastante claro, o a algunos sectores nos ha quedado bastante claro, que hay una necesidad de hacer alianzas con los diferentes sectores sociales que se movilizan y que son quienes se tienen que movilizar, ¿no? Me gustaba mucho esto que planteabas, de que el gobierno vasco está actuando unilateralmente, y que yo creo que una de nuestras fuerzas, que también ha salido a la luz con más fuerza todavía en esta situación de confinamiento, es lo común. Y lo común no es solo una abstracción, sino que es articularnos entre los sectores que nos estamos movilizando
muchas veces por las mismas luchas y muchas veces por luchas que se pueden articular. Entonces, la pregunta es, después de lo aprendido, supongo que aprendizajes más gratificantes y otros menos, con la huelga de las residencias, ¿no? Que era una huelga que yo, desde el principio que pude conocerla, tenía claro que era una huelga obrera y feminista, como tienen que ser, yo creo, todas las luchas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora y cómo podemos fortalecer las articulaciones con los movimientos sociales, con el movimiento feminista, me refiero entre Cato, con el movimiento feminista, con el movimiento LGTB, que también tiene una fuerza muy anticapitalista y muy con conciencia de clase en nuestro pueblo, con el movimiento de trabajadoras migradas, con el movimiento antirracista? ¿Cómo vamos a hacer para que haya alianzas reales y lo común se construya de una manera articulada y consciente contra todas las opresiones? Bueno, yo creo que eso es algo que pensamos que es necesario hacer y estamos haciendo cosas. Por ejemplo, la huelga general que se ha comentado del 30 de enero fue una huelga convocada desde la Carta de Derechos Sociales, en la que participamos, aparte de sindicatos, organizaciones sociales, y además fue apoyada por muchas organizaciones sociales de espacios que has comentado que no son parte de la Carta. Entonces, ¿eso cómo lo tenemos que hacer? Pues primero, queriendo hacerlo. Segundo, compartiendo entre el conjunto de organizaciones ese diagnóstico, esas luchas que se están llevando a cabo y se tienen que conocer más por parte de la gente. Vivimos en una sociedad en la que mucha gente no sabe las luchas que se están llevando en otros espacios, o sea, gente del sindicato no sabe otras luchas sociales y gente que está en otros espacios sociales tampoco es consciente de las luchas que se tienen por parte del movimiento sindical y que además tienen un componente no solo de eso que has dicho tú, no solo laboral, sino también que tiene otros componentes. En ese sentido, creo que estando conjuntamente, pasando el rato, y en el buen sentido de la palabra, y compartiendo las cosas y sumándonos, porque pasando el rato de mala manera pues no merece la pena, y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Compartir y ser conscientes que la reivindicación del movimiento de pensionistas nos afecta al resto de organizaciones, que las reivindicaciones del movimiento antirracista también, y que las reivindicaciones del movimiento sindical y las luchas del movimiento sindical afectan también al conjunto de la gente, porque no somos seres aislados que vivimos en espacios que no tienen nada que ver con los del resto de la gente. Sí, bueno, yo creo que también, ¿no? Pues Irantzu, este es uno de los elementos claves, ¿no? Y más en una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, evidentemente, si estamos planteando ¿no? un cambio radical de las políticas que se están haciendo, un cambio de este sistema, ¿no? de esta necropolítica, podríamos decir, necesitamos sumar fuerzas, y yo creo que en ello estamos todas, ¿no? Yo creo que compartimos, como bien dice Mikel, muchas de nosotras, ¿no? muchos espacios. Mikel ha hablado de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, ¿no? Y bueno, desde ahí convocamos una huelga general, pero seguimos trabajando, y ahora estamos haciendo especial hincapié además en trabajar esas redes y esas alianzas con diferentes movimientos sociales, porque creemos que va a ser indispensable, pues eso, ¿no? Enredarnos y aumentar esa correlación de fuerzas si realmente vamos a articular una movilización que sea capaz de ejercer tal presión social para que haya un cambio de políticas, ¿no? Y respecto al movimiento feminista, pues también seguimos trabajando en la Marcha Mundial de las Mujeres, y bueno, ¿no? Pues compartimos diferentes espacios, y yo creo que es indispensable, ¿no? Tanto en las luchas del día a día, ¿no? en las luchas concretas, ¿no? Tú has mencionado el de residencias, pero también pues en las últimas huelgas del metal de Vizcaya se hizo una alianza muy bonita con el movimiento LGTBIQ, y luego ya pues en propuestas más generales, ¿no? O más a nivel nacional.
En el documento hacéis una valoración de algunas de las medidas que se han adoptado en las diferentes administraciones, desde el ámbito europeo, también estatal, también autonómico. Veo que en el ámbito europeo hay una voz muy crítica porque se cree o pensáis que las administraciones siguen con las mismas recetas de 2008. En el ámbito estatal he leído algunas cuestiones como la doctrina de Shock, como ese miedo a la recentralización, o se dice también que hay algunas medidas que se han adoptado que son mínimas, provisionales, y que a partir de ahora es donde se va a ver si son capaces de afrontar la crisis con herramientas válidas. Además, bueno, se acaban de convocar unas elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca y yo quería preguntaros, ¿qué valoración hacéis del gobierno de Urkullu en los últimos 4 años y al mismo tiempo qué medidas creéis que son más urgentes y prioritarias para el gobierno que salga de las urnas después del 12 de julio? Sí. Bueno, has hecho muchas... Bueno, era como muchas has citado preguntas, muchas ¿no? cosas para contestar. Bueno, rápidamente, en relación a la política que se está llevando a nivel europeo, que no se lleva por Europa, sino que se lleva por las instituciones, en este caso fundamentalmente los gobiernos de los estados, no vemos que haya cambios respecto a lo que ocurrió en su día. En el mejor de los casos, de los hechos de lo que se ha aprobado hasta ahora, lo único que hay son programas que dan créditos, que permiten dar créditos, pero que tienen un determinado nivel de condicionalidad. Es decir, te dan un crédito, pero a cambio de que te den un crédito que hay que devolver, tienes que aplicar unas determinadas políticas, ¿no? Y hasta ahora esto es lo que nos viene también de Europa. Y lo que está haciendo el Banco Central Europeo va en esa misma dirección. En su día lo que se planteó es salvar a la banca, y hoy las políticas de liquidez del Banco Central Europeo pues tienen como objetivo principal, en nuestra opinión, salvar a la banca, y para eso están poniendo mucho dinero a tipos de interés negativo, que la banca lo que hace es ganar dinero. O sea, luego la banca se lo presta a los estados o compra bonos de los estados o en su caso lo lleva a créditos a las empresas. Pero en ese sentido no vemos que haya ningún cambio a nivel de la Unión Europea. A nivel del Estado español, algunas pequeñas medidas sí tienen un carácter social, porque estamos en un contexto que se aprendió también de la crisis de 2008, pero la cuestión de fondo es qué va a pasar en el futuro cuando estas medidas, que son pocas, parciales y además con plazos concretos que son mientras dure el estado de alerta, pues cuando finalice ese estado de alerta, ¿qué va a pasar? Eso está por ver. Y en relación a las políticas de aquí, pues lo que vemos claro es que, en estos 4 años, pues ELA, por ejemplo, planteó una serie de propuestas al gobierno vasco hace 4 años y diríamos que no han hecho nada de lo que se planteó. Y lo que se ha hecho es hacer unas políticas continuistas en el sentido de seguir la doctrina neoliberal, bajo nivel de protección social, con superávit público incluso, para cumplir las políticas más restrictivas y neoliberales de la Unión Europea. Y claro, hoy por ejemplo estamos planteando que hay que dar una salida a la crisis desde distintos puntos de vista, y por ejemplo la política fiscal. Estamos planteando por ejemplo que tiene que establecerse un recargo en el impuesto sobre sociedades, o eliminar las deducciones en el impuesto sobre sociedades, o también otro recargo progresivo en el impuesto sobre patrimonio entre un 1 y un 10%, que con estas medidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco se podrían recaudar 3.750 millones de euros y en Navarra 900 millones de euros. Son medidas concretas que se pueden aplicar de manera fácil si hay voluntad política, porque claro, es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y con determinados recursos públicos se puede afrontar una política mucho más ambiciosa, porque claro, cuando antes hablamos de la precaución y todo eso, el gobierno vasco y el gobierno de Navarra están siendo muy prudentes, por decirlo suavemente, a la hora de adoptar las medidas que se requieren para paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis que estamos viviendo ya. En ese sentido, pues lo que hacemos, la valoración que hacemos es que el gobierno vasco, que en estos 4 años pues ha hecho una política claramente favorable a los intereses de las empresas y el capital, dejando de lado los intereses de la ciudadanía y de la clase trabajadora y del conjunto de la población. Yo diría además, Miquel, Jonathan, para seguir respondiendo a tu pregunta, pero una también de las grandes
preguntas o de los grandes desafíos que tiene este país va a ser el debate fiscal. Es decir, si se lee el documento y ahí hacíamos públicas las 24 propuestas que planteamos, una, diría, la central prácticamente es la que tiene que ver con el debate fiscal, ¿no? Es decir, esas cosas que oímos también además en la crisis del 2008, de lo de que no hay dinero y aquellas cuestiones, eso no es verdad, evidentemente. Hay un margen tremendo y estamos planteando cosas que alguien podría decir, bueno, es que esto es delato que plantean es revolucionario, ¿no? Bueno, estamos planteando cosas tan sencillas como equiparar el nivel de presión fiscal que existe en Europa. Solamente reduciendo esa brecha de 8 o 9 puntos, prácticamente lo que se puede hacer en este país desde el punto de vista de mejorar los cuidados, los servicios públicos, las condiciones laborales es enorme, ¿no? Entonces creo que esta propuesta tiene un punto fuerte, que es esa propuesta fiscal, que tiene que ver con cosas concretas, con ese recargo del 20% que decía Miquel a los impuestos de sociedades, que solo pagan aquellas empresas que tienen beneficios, lo que tiene que ver con patrimonio y con tomar medidas fiscales que son las que determinan qué salida se va a dar en este país. Es decir, aquí hay dos maneras de afrontar esta salida, y hablamos mucho de salida en este documento. Una es la vía de los recortes, que es la vía del 2008, y otra es la vía que estamos planteando aquí y que debería plantear la izquierda en su conjunto, ¿no? Que es una salida que empieza por abordar el debate fiscal. ¿Por quién paga esto? ¿No? Ese es el debate, y ese es un debate que creemos que tendrá fuerza si se cumplen por lo menos tres cuestiones. Una, que haya propuestas, programa, ¿no? Como decía Julio Anguita, que nos dejaba justo esta semana, él insistía siempre en esas tres palabras de programa, 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 ¿no? Bueno, creo que eso es fundamental, que haya propuesta y que haya programa, y que ese programa se defienda y que se defienda con coherencia y con vehemencia, ¿no? Que haya movilización y que haya activación social para defender ese programa, y que después alguien en las instituciones recoja aquello de lo que estamos hoy hablando aquí, ¿no? Y creemos que para que esto tenga esta salida que estamos planteando, esta salida justa, esta salida más social tenga éxito, una parte importante de lo que tiene que pasar en este país es que haya una gran corriente de opinión que supere a lo que los sindicatos y las organizaciones sociales podemos hacer. Es decir, estoy hablando que aquí esa salida social, que tiene que ser también una salida feminista, que tiene que ser una salida ecologista, sea compartida por un amplio sector de esta sociedad. Digo, en este caso por los intelectuales o las intelectuales de este país, también por el mundo de la cultura y también por los partidos políticos. Y en este caso el sindicato ha hecho una mención clara siempre a dos partidos de izquierda en este país, que son H. Bildu y Elkarrekin Podemos, para que hablen de estas cosas. Porque claro, es decir, las reivindicaciones, la huelga del 30 de enero tiene también un destinatario en esos partidos de izquierda, ¿no? Y parte del éxito de lo que queremos generar es una alianza más amplia que comparte esa corriente de opinión y de acción, para que el debate fiscal sea central, porque el debate fiscal es el que divide en una parte muy clara, que es la izquierda y que es la derecha. Mira, Michel, estoy completamente de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has dicho, pero también me lo has puesto muy fácil. A ver. Porque compartimos, estamos hablando del bien común, estamos hablando de feminismo, de igualdad, de casi valores universales. Es decir, casi cualquiera diría que tenemos razón o que nos la van a acabar dando. Y entonces, ¿pero cómo hacemos? Tú has dicho que lo tienen que compartir más sectores sociales, intelectuales, gente del mundo de la cultura, partidos, etcétera. También lo comparto. Pero creo que nos falta, honestamente te lo digo, cómo hacemos para trascender esos círculos de personas con una cultura política determinada, una trayectoria, incluso un lenguaje determinado, y llegar al pueblo. Porque te juro que yo creo que tenemos razón. Pero nos está costando, sí. Nos está costando que el pueblo nos entienda, y hay una máxima en la comunicación muy sencilla, que lo que has dicho no es lo que tú crees que has dicho, sino lo que la gente te entiende. Entonces, si el común de la gente no nos entiende y no comparte que tenemos razón, y la propuesta está bien, algo no estamos haciendo bien en cómo la estamos trasladando a la sociedad. Yo diría, y dentro de nuestra parte en la que como sindicato aprendemos y sacamos conclusiones, cuando la gente que lo está pasando mal, que es una parte cada vez más grande de esta sociedad, viene al sindicato
pidiendo en muchos casos auxilio, casi literalmente, ante situación de precariedad. Nuestra percepción es que cuando el sindicato les habla claro, cuando habla claro a esas trabajadoras de la limpieza o cuando habla también claro, en un mensaje muy claro a esas trabajadoras de la residencia o los trabajadores de la construcción o los trabajadores y trabajadoras del comercio, que en estos días muchos trabajadoras de Lidl y de Día están en huelga también, y el mensaje es claro y se les dice el sindicato está para pelear, y se identifica muy claramente en este caso quién está en qué bando, por decir de alguna manera, y se anima en este caso a organizarse y se anima a pelearse, esas trabajadoras y esos trabajadores suelen entender muy claro y con una nitidez muy grande el mensaje del sindicato. ¿Qué pasa? Que seguramente esa nitidez, ese mensaje no llega igual en todos los planos, ¿no? Esa es una crítica que nosotros hacemos también a la izquierda política de este país para que hable más claro, para que sin complejo se haga uso o se materialice esa polarización. Es decir, la polarización no es mala cuando evidentemente lo que ayuda es a que se entienda mejor qué pide cada parte, ¿no? Y ese antagonismo es el que defendemos. Es decir, aquí hoy lo estamos diciendo muy claro, hay dos salidas, hay dos maneras de salir de esta crisis. Eso deberá de verse, o sea, en muchos espacios y en muchos ámbitos de una manera muy clara. Y ese lenguaje sencillo y ese lenguaje cuando es directo y cuando es coherente, desde luego ayuda, por lo menos esa es nuestra sensación, ¿no? Yo diría igual también que en nuestra percepción también porque evidentemente es una cuestión central, ¿no? ¿Cómo conseguimos llegar a la gente con esto y que además la gente lo vea como un elemento por lo que hay que pelear? No solo porque decir, bueno, pues tengo razón, o tienen razón, o tenemos razón, ¿no? Sino el que eso se convierte en un elemento de movilización y de lucha. Pues eso, la forma que creemos es que hay que hacer mucha pedagogía, porque al final aquí estamos haciendo contraprogramación. Estamos haciendo contraprogramación a un discurso dominante y a una práctica política que trata de explicar a la gente que no hay más alternativa que lo que se está haciendo por parte de quienes nos gobiernan, ¿no? Y la experiencia que tenemos es que cuando haces eso, la gente lo entiende. Y la gente lo entiende no solo para luchar, para mejorar sus condiciones de trabajo, sino también cuando se plantea los elementos de la huelga general o otro tipo de cuestiones, el tema fiscal, por ejemplo, que antes comentaba Michel, la gente lo entiende, porque no es algo para gente experta, eso es algo que lo entiende todo el mundo. Pero claro, hay que hacer pedagogía, hay que estar con la gente, hay que dedicar un esfuerzo importante. Entonces, en nuestra opinión, claro que eso incluso para el sindicato también es una dificultad, porque tenemos muchas cosas que hacer, etcétera, ¿no? El sindicato tiene que hacer un esfuerzo para eso. Pero cuando decimos que la izquierda política tiene que tomarse con más importancia, con más rigor estas cuestiones, lo hacemos porque pensamos que no se está haciendo la suficiente pedagogía, no se están planteando las alternativas de manera clara y evidentemente si eso no se hace no se va a llegar nunca a plantear que esos sean elementos de movilización para conseguir cambiar de manera efectiva las políticas. ¿Para qué? Para eso, para lo que estamos haciendo, para garantizar los derechos de la gente, para que tengamos el derecho al cuidado de las situaciones de dependencia por un sistema público universal y gratuito, para que tengamos unas prestaciones sociales dignas, que no se apliquen los recortes que se están aplicando en la RGI, para todo ese tipo de cuestiones que planteamos en nuestra tabla reivindicativa, pues que eso al final sea en consecuencia, o sea, que las consigamos a través de la lucha y la movilización. Yo quería plantearos una cuestión rápida, a ver si nos da tiempo, a recoger alguna pregunta de la gente que nos está viendo. Creo que los índices de afiliación sindical son más bajos en los sectores más precarios y tiene mucha lógica porque cuando vives en la precariedad, en la movilidad, es más difícil unirte, organizarte y tener esa capacidad o esa fuerza que tiene sectores tradicionales como la industria, ¿no? Sin embargo, yo he empezado recordando a las trabajadoras de residencias y me parece
que ha sido un ejemplo de cómo un sector que reconocemos precario y supuestamente desorganizado ha conseguido revertir todo lo que pensábamos que debería ocurrir y, sin embargo, se han organizado, han mantenido una lucha no solamente fuerte, sino prolongada en el tiempo y han conseguido darle la vuelta a las reivindicaciones que tenían sobre la mesa durante un largo tiempo. Entonces, yo quería preguntaros si ese modelo se puede exportar a otros sectores laborales que están en la precariedad y cuál es la receta o cuál es el modelo de éxito en el caso de las residencias. Pero fíjate, Jonathan, has dicho una cosa, no comparto una idea que estabas planteando, es decir, y es un debate que hemos tenido más con otros sindicatos, ¿no? La oportunidad que supone para un sindicato la precariedad, ¿no? En términos de organización y de afiliación. Lo que hemos visto en residencias no es un caso aislado dentro de la lógica del sindicato. Es verdad que tiene una visibilidad y, claro, diputaciones como la de Vizcaya o diputaciones como la de Guipúzcoa nos han tenido prácticamente un año en huelga. Eso hace que ese conflicto sea más visible. Pero hoy el incremento de la afiliación del sindicato en una parte muy, muy grande está viniendo de sectores precarios y de sectores además feminizados, como decía Irantzu, en ese binomio de precarización y feminización, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Sectores como la limpieza, sectores como el comercio, sectores subcontratados, son la gente que acude al sindicato, entre otras cosas, porque tienen más necesidad y, claro, son los que más necesidad tienen de organización, ¿no? Y el sindicato ha puesto el foco ahí los últimos años y ha tenido una directriz muy clara, combatir esa precariedad y organizar a esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, seguramente la parte que no se ve detrás de esos conflictos, por ejemplo, ahora como el de las residencias de Guipúzcoa, es todo el trabajo que tiene detrás de organización, ¿no? Por eso, una de las primeras preguntas que empezaba respondiendo tenía que ver con ese trabajo a veces invisible, de hormiguita, que se va haciendo, ¿no? Y que le va dando cuerpo a que podamos hacer cosas y a tener una defensa colectiva tan potente como la que estamos haciendo, por ejemplo, en las residencias de Guipúzcoa, ¿no? Para poner en cuestión algo que, por ejemplo, el propio diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, dice, ¿no? Que él afirma que las reivindicaciones de las trabajadoras de las residencias son inaceptables, que eso haría inviable el propio sector. Esto, es decir, dicho de otra manera, para que el sector funcione tienen que ser mujeres y tienen que ser precarias, ¿no? Y claro, lo que está poniendo el conflicto encima de la mesa es eso, es las condiciones de trabajo y todo un modelo, ¿no? Y detrás de eso, de lo que preguntabas, Jonathan, sobre el secreto, ese secreto es el de la organización, en este caso esa capacidad de ir trabajando y de que los recursos del sindicato estén cada vez muy dirigidos a organizar a estas trabajadoras y trabajadores. Bueno, yo creo que podríamos pasar a alguna pregunta del público, pero estaba viendo esas imágenes y yo, que tengo esa camiseta verde guardada ahí con todo mi amor de la lucha de las compañeras de residencias de Vizcaya, me parece que ha habido un antes y un después de entender la lucha obrera y la lucha feminista y, bueno, pues que a mí me emociona mucho verlas. Además, algunas... Pero bueno, a mí me han pasado una pregunta del público. Joseba de Urrechu dice: la Diputación de Guipúzcoa dice que ha llegado el momento de colaborar. El Gobierno vasco dice algo parecido. ¿ELA está por colaborar o no? Bueno, claro, ya nos gustaría colaborar, sobre todo para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, entre otras, sobre todo las trabajadoras de Guipúzcoa. Pero ¿qué pasa? Que es retórica. Es retórica, es decir, porque la práctica no tiene nada que ver con ese tipo de afirmaciones. Antes lo estábamos comentando, cómo se gestiona la desescalada en este país, cómo se ha hecho el gobierno de Urkullu, que no es exactamente lo que ha hecho el gobierno Navarra, porque se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Pero ha sido unilateralidad y mando único, ¿no? Ese mando único que se critica del gobierno de Sánchez es luego el que se aplica aquí, ¿no? Y en casos concretos, por ejemplo, como en el de las residencias de Guipúzcoa, el sindicato y las trabajadoras del sector mandaron una carta a la Diputación justo el primer fin de semana cuando se decreta el confinamiento, cuando todavía no había ningún contagio en ninguna residencia. Remitimos directamente para advertir de los riesgos que las trabajadoras del sindicato veían en esas residencias. Todavía estamos esperando esa respuesta. Ni nos han respondido.
Es decir, ¿por qué? Porque hay una soberbia y un autoritarismo detrás de esas decisiones que impide incluso hablar con quien no sea solo la patronal. Es decir, este gobierno y las diputaciones es algo que lo denunciamos habitualmente, es que solo hablan con la patronal, y cuando solo hablas con la patronal te pierdes muchas cosas, y posiblemente las mejores también de esta sociedad, ¿no? No sé si tiene, Irantzu, alguna pregunta más del público. A mí no me ha llegado más del público. De todas maneras, ¿Tienes alguna? Hay un tema que plantea Michel que a mí me interesa mucho, ¿no? Cuando se habla del diálogo social y del acuerdo, sobre todo en momentos de crisis, casi como un acuerdo a cualquier precio. Entonces ha sido un debate recurrente en los últimos años, sobre todo en la política vasca, de aquellos que se quedaban fuera de ese diálogo social, se les criticaba por no remar juntos en la misma dirección en un momento de crisis. Yo os pregunto, ¿sois conscientes de que esto va a volver a ocurrir a partir de estas fechas y en adelante? Sí, sin duda, eso es algo que es parte de del juego político, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues él ha explicado reiteradamente qué es lo que él considera que está pasando. Es decir, ¿él está en contra del diálogo social? Bueno, en teoría no, evidentemente hablar es bueno y habrá que hablar. ¿Qué pasa? Que lo que aquí tenemos es el denominado diálogo social, es decir, aquí hay un paripé en el que ni siquiera se respetan las reglas democráticas, en el sentido de que las decisiones no se toman en función del peso que tiene cada organización. O sea, en ningún parlamento se considera que todos los partidos pesan lo mismo. Y aquí se hacen unas leyes en las que en ese espacio de lo que es la participación sindical, la participación institucional, bueno, pues se da cabida a que no se respeten las decisiones de las mayorías de la parte sindical, lo cual es un atentado democrático. Bueno, pues eso es el diálogo social. ¿Y por qué se hace eso? Porque aquí hay una mayoría sindical que cuestiona el discurso dominante y las políticas dominantes. Aquí el gobierno vasco anterior hizo un documento en el que explicaba claramente que el papel de las organizaciones sindicales era dar cobertura a las decisiones que tomaban los gobiernos, y que en la medida en que eso no se hiciese había que quitar las subvenciones a los sindicatos. Esa subconcepción de la democracia, el papel de los sindicatos y el diálogo social que tenemos aquí, el que asiste, es eso, pues una cosa en la que se juntan los del gobierno, la patronal y algunos sindicatos para decir que todo está funcionando fenomenal. Bueno, pues ELA no considera que eso es así y piensa que participar en ese tipo de espacios pues es legitimar las políticas que se aplican, y como estamos en otra dinámica y en otros planteamientos, pues nuestra prioridad desde luego no pasa por participar ahí. Sí, yo antes de despedirnos, un segundo. Ay, Barkatu. Perdona. Es que justo nos ha llegado una pregunta que tiene que ver precisamente con esto, así que antes de despedirnos, ya si queréis cerrar, nos pregunta Alberto Zabaza de Noain si cree ELA que las mesas de diálogo social planteadas por UGT y comisiones obreras valen para algo. Así que ahí os queda la última pregunta. Bueno, va muy al hilo del... Si es de Noain, es casi paisano mío. Y bueno, creo que en Navarra hay una larga historia de lo que significa el diálogo social, y probablemente en tan pocos sitios como en Navarra hayan podido llegar a afinar tanto el nivel... bueno, incluso casi de perversión del propio modelo, ¿no? Y creo que hay que recordar que justo antes del año 2015 descubrimos, porque aquello fue un descubrimiento, que prácticamente 170 personas de la estructura de UGT y comisiones vivían de las nóminas que el propio gobierno les pagaba directamente, ¿no? Y una de las cosas que tiene el diálogo social, como apuntaba Miquel también, tiene eso, que el diálogo social reparte y engrasa mediante financiación pública también a los que se sientan en esas mesas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, entre otras partes, en Navarra, que prácticamente esos sindicatos vivían del gobierno, una parte muy importante, y que la patronal era quien se beneficiaba de todo este invento, donde lo que se garantiza es la paz social, ¿no? Creo que una de las cosas que tiene también este país es que hay una parte muy importante del sindicalismo, ¿no? Entre otras también el que representamos el AILAB y otros sindicatos, que no compartimos ese modelo, y es una extrañeza en el
conjunto también de la Unión Europea lo que pasa aquí, es decir, que sindicatos mayoritarios como ELA no formen parte de ese entramado y que defiendan una visión de contrapoder por efectiva y por honesta, ¿no? Y creo que en ese sentido creo que hay un acierto histórico del sindicato en no haber participado, en no haberse dejado llevar por ese tipo de mesas. Por aquí bueno, me dicen Mayalen, que te hemos quitado la palabra, así que... No, bueno, yo simplemente quería remarcar que yo creo que no es lo que han explicado perfectamente Miquel y Michel, ¿no? Se acrecenta todavía más en situaciones de crisis, ¿no? En situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Donde al final el poder económico, el poder político, ¿no? lo que intentan es neutralizar ¿no? Pues a ese poder sociosindical o a esa contracorriente, ¿no? Precisamente bueno, mediante este tipo de pactos amplios, ¿no? Hemos hablado de diálogo social, pero también últimamente no estamos hablando mucho o se ha sacado mucho el tema de los pactos de Toledo, ¿no? que bueno, que yo creo que todas sabemos las consecuencias que tuvo en el Estado, ¿no? Y cómo supuso pues una desintegración también, ¿no? Pues del sindicalismo español o de la izquierda política, ¿no? Y cómo se sacan, ¿no? de esa caja estos elementos, estos grandes pactos que al final, ¿no? lo que traen es, en un momento de crisis como este, ¿no? bajo el paraguas de ese pacto amplio, ¿no? Pues aplicar las políticas de austeridad y las políticas de ajustes. Me dicen por aquí que tenemos tiempo para una última pregunta y nos la hace David desde Gasteiz y pregunta cuáles serían los pasos a dar para conseguir publificar los sectores esenciales como residencias, ayuda a domicilio, etcétera. Bueno, los pasos a dar no tienen mucho secreto, esa es una decisión política. Es decir, si en este caso las diputaciones y el gobierno estuviesen dispuestos a publicar, eso se puede hacer en muy poco tiempo. Esa es una decisión política, ¿no? Y incluso la propia historia también de Europa en algunos países ya demostró en su tiempo que se podían publicar sectores estratégicos, y en este caso este es un sector estratégico que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Entonces yo diría que depende de dos cosas, y hay una que está en nuestras manos, ¿no? En la de los sindicatos y los movimientos sociales y también de esos partidos de izquierda, hasta qué punto situamos esto como una prioridad de nuestra acción sindical, social y política, es decir, hasta qué punto presionamos con esto, y creo que es muy evidente que el sindicato tiene esto ya en las venas, ¿no? Y otra es que haya receptividad, en este caso, en la administración, y por eso interpelamos y por eso hacemos huelgas como las de Guipúzcoa, pero es una decisión política, evidentemente, no depende de nadie, o sea, de nada y de nadie más. Y yo creo que también es muy importante, ¿no? Cómo se hace ese tránsito, ¿no? Cómo se hace ese camino hacia la publificación, ¿no? Y que ese camino no suponga dejarnos por el camino a las trabajadoras que hoy en día están trabajando en esos sectores. Entonces tendríamos que garantizar una subrogación y una consolidación de las trabajadoras que trabajan en esos sectores, ¿eh? Yo creo que esto es importante cuando hablamos de publificación, no que siempre tiene que ser con las garantías del mantenimiento del empleo, ¿no? De todas esas trabajadoras. Pues ya podemos despedirnos. Prácticamente hemos tocado todos los temas que planteaba el documento. Queríamos dar las gracias, Michel, Mayalen, Miquel y toda la gente que nos ha seguido. Irantzu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Pues sí, nos vemos en las calles. Pues ongi.